El tema a tratar hoy es enfermedad renal crónica. Se define la enfermedad renal crónica como la disminución de la función renal expresada por una filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, o como la presencia de daño renal durante más de 3 meses. La enfermedad renal crónica constituye un grupo heterogéneo de desórdenes caracterizados por alteraciones en la estructura y función renal. También se manifiesta de diversas formas dependiendo de la causa subyacente y severidad de la enfermedad. La enfermedad renal está ampliamente asociada a enfermedades crónicas con altas tasas de prevalencia. En cuanto a nuestro medio, las más comunes son el síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial y glomerulopatías. En general, dentro de los casos de enfermedad renal crónica se debe a causas relacionadas a diabetes mellitus, el 25% a causas con hipertensión arterial y un 20% a glomerulopatías. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad renal, esta es una patología de alto impacto epidemiológico, ya que va a afectar a 1 de cada 10 personas de la población general a nivel mundial, siendo una de las principales patologías no transmisibles y con mayor crecimiento en los últimos años. La prevalencia mundial de enfermedad renal crónica va a exceder entre el 10% y alcanza la alarmante cifra en un 50% de sus poblaciones de alto riesgo. El crecimiento anual en la prevalencia de pacientes en tratamiento por diálisis va a ser de un 8%. La mayoría de las personas con enfermedad renal crónica se encuentran en estadio 3, aunque en personas con enfermedad renal crónica 5 van a estar en un 60 a 70% de los casos originados por diabetes e hipertensión arterial. Siguiendo con la epidemiología, la enfermedad renal crónica es la cuarta causa de mortalidad general y la quinta de mortalidad prematura en el Ecuador. La mortalidad por enfermedad renal crónica en Ecuador alcanza los niveles entre un 6 y un 7%. El 1.44% de daños vividos con discapacidad van a ser producidos por la enfermedad renal crónica en el Ecuador. En países desarrollados, la enfermedad renal crónica constituye la patología más frecuente y que mayores costos va a generar dentro de lo que es el problema de salud pública. Se estima que en el Ecuador existe cerca de 10.000 personas en tratamiento con hemodiálisis y diálisis peritoneal, lo que va a representar una tasa de 660 casos por millones de habitantes. En estos pacientes el periodo de supervivencia promedio es de 52 meses, un equivalente inferior a 5 años. La enfermedad renal crónica afecta a todas las etnias, pero en afroamericanos se ha observado mayor incidencia, hasta 4 veces más riesgos en comparación a con caucásicos. En cuanto al género, la distribución es similar. Con respecto a la edad, mientras mayor es la edad, es la misma mayor el riesgo e impacto de la enfermedad. De acuerdo a los aspectos relevantes sobre la enfermedad renal crónica en el Ecuador, la expectativa de vida a nivel mundial y regional ha aumentado progresivamente y en el Ecuador ha sucedido algo similar y las predicciones tienen alzar. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, la evolución natural de la enfermedad renal crónica depende de varios factores, etiologías, el estadio de la enfermedad, la presencia u ausencia de factores de progresión y las complicaciones derivadas de la misma, que en gran parte son cardiovasculares e infecciones. Se han identificado múltiples factores para la aparición de la enfermedad renal crónica, como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, glomerulopatías, enfermedades quísticas renales, nefropatías y otras enfermedades crónicas, y también factores familiares y genéticos. El riesgo de compromiso renal se incrementa debido a factores ambientales desfavorables, incluyendo lo que es la privación y la malnutrición en el embarazo, exposición a metales pesados, contaminantes en la agricultura, sustancias herbolarias y trabajo en climas de calor extremo. Gran parte de los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 1 van a ser asintomáticos y suele dudar su diagnóstico debido a que su tasa de filtración muchas veces no se encuentra alterada en la primera estimación. Estas personas suelen presentar albuminuria, hematuria microscópica u otras alteraciones del sedimento y la densidad urinaria. Incluso pueden tener también lo que es un filtrado glomerular elevado. La progresión de la enfermedad renal crónica puede ser acelerada por enfermedades intercurrentes y también en cuanto al uso de agentes nefrotóxicos, un mal control diabético, metabólico, un inadecuado control de lo que es la hipertensión arterial y la superposición de episodios de injuria renal aguda. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden intervenir en la historia natural de la enfermedad renal crónica? Van a ser los fármacos nefrotóxicos, mal control metabólico, procesos infecciosos intercurrentes, episodios de deshidratación y uropatías obstructivas, etc. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 van a
tener una disminución progresiva del filtrado glomerular, cuando esto se asocia a un incremento de albuminuria. Las personas en este estadio empiezan a expresar alteraciones sistémicas secundarias a su enfermedad renal crónica, por ejemplo, trastornos metabólicos de calcio-fósforo. En la enfermedad renal crónica avanzada, la enfermedad renal crónica va a incluir a los estadios 4 y 5. Se hacen más evidentes las manifestaciones clínicas como consecuencia del mayor deterioro a la función renal, como anemia, hipertensión sobrecargada, una sobrecarga hídrica o un síndrome urémico, que se lo conoce así. Como desenlace, las personas con enfermedad renal crónica frecuentemente se encuentran en un estado de intercambio de terapias, es decir, de hemodiálisis a diálisis peritoneal o trasplante renal y viceversa, hasta agotar todas las opciones de sustitución renal. Aún con tratamiento, las personas con enfermedad renal crónica presentan un deterioro clínico y progresivo de su estado general hasta terminar falleciendo como consecuencia de las complicaciones cardiovasculares e infecciones. Clasificación de la enfermedad renal crónica. Se recomienda clasificar la enfermedad renal crónica con la combinación de la tasa de filtración glomerular junto al índice de albúmina creatinina. Tenemos así que para grado 1 se encuentra la tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90 ml sobre minutos. Grado 2 entre 60 a 89 ml sobre minutos. Grado 3A entre 45 a 59 ml sobre minutos. Grado 3B entre 30 a 44 ml sobre minutos. Grado 4 entre 15 y 29 ml sobre minutos. Y grado 5 menor a 15, que ya se considera falla renal total. En la categoría del índice de albúmina creatinina encontramos el estadio A1. En este encontramos un índice de albúmina creatinina menor a 30, con proteinuria en 24 horas menor a 150, un IPC menor a 150 y con tirilla negativa. Un índice de albúmina creatinina de 30 a 299 con proteinuria de 24 horas entre 150 a 499, un IPC mayor a 500 y con tirilla que tenga un positivo se considera que es estadio A2. Un índice albúmina creatinina mayor o igual a 300 con proteinuria de 24 horas mayor a 500, un IPC mayor a 500 y con tirilla con un positivo o más de uno. Las recomendaciones para el diagnóstico y clasificación de la enfermedad renal crónica. Los valores de la tasa de filtración glomerular y el índice de albúmina creatinina son útiles para valorar el riesgo de la progresión de la enfermedad renal, eventos cardiovasculares y la mortalidad en el paciente. La tasa de filtración glomerular baja y niveles altos de albuminuria son factores de riesgo para que haya insuficiencia renal aguda en la población general, enfermedad renal crónica y progresiva en la población general y la valoración inicial y evaluación adecuada del laboratorio. Es fundamental que en todo paciente con enfermedad renal crónica se identifique el origen de la patología, ya sea diabetes, toxicidad o enfermedades autoinmunes, ya que esta tiene implicaciones graves en la progresión de la enfermedad. También se recomienda establecer un plan consensuado con el paciente después de brindarle la información necesaria acerca de la enfermedad. Recomendaciones para la evaluación de la filtración glomerular con creatinina. Se recomienda para la valoración inicial del paciente utilizar los valores de creatinina sérica y estimar la tasa de filtración glomerular utilizando ecuaciones adecuadas. También se recomienda que los laboratorios clínicos midan la creatinina sérica utilizando un ensayo clínico calibrado. Se recomienda que el personal médico solicite estudios de laboratorio y aparte se envíen los datos de etnia, la edad y el género del paciente. También se recomienda interpretar con precaución los valores de la tasa de filtración que presenten extremos por ejemplo, una masa muscular muy disminuida sobreestima la tasa de filtración glomerular y viceversa. También se recomienda evitar el consumo de proteínas de origen animal 12 horas antes de la extracción de la muestra.
También evitar la actividad física extenuante 24 horas antes de la acción. Se recomienda que la muestra de sangre sea procesada antes de las 12 horas de post-extracción y se recomienda tomar en cuenta factores intralaboratoriales, por ejemplo, si el paciente presenta ictericia, hemólisis, ya que estas afectan a la medición de la creatinina. Condiciones en las que la tasa de filtración, entre estas encontramos injuria renal aguda, extremos de masa muscular, dietas ricas en proteínas, miopatías, uso de medicamentos, deshidratación, hiperbilirrubinemia, entre otros. Recomendaciones para la evaluación de albuminuria. Se sugiere utilizar las siguientes mediciones como valoración inicial de proteinuria en 24 horas. Entre estos tenemos el índice albúmina creatinina, el índice proteína creatinina y tiras reactivas de uroanálisis. Recomendaciones para la evaluación de albuminuria. Se recomienda cuantificar la albuminuria de manera anual en personas con diabetes, en personas sin diabetes, pero con una tasa de filtración glomerular menor a 60 ml por minuto, en personas con hipertensión, en personas con obesidad, quienes tengan consumo crónico de nefrotóxicos y en personas con nefropatías de base, por ejemplo, síndrome nefróticos, entre otros. Recomendaciones para la evaluación de la proteinuria. Se recomienda valorar la presencia de proteinuria preferentemente con la determinación del índice albúmina creatinina, ya que ésta detecta con mayor precisión los niveles de proteinuria. Se recomienda utilizar el índice albúmina creatinina para determinar proteinuria en personas con diabetes. También se recomienda repetir la prueba en 3 meses y se recomienda también que realizar pruebas confirmatorias que reporten valores del índice de albúmina creatinina iguales o mayores a 30 miligramos sobre gramos. Recomendaciones para el uso de ultrasonido en la enfermedad renal crónica. Se recomienda utilizar esta cuando se presente hematuria persistente micro o macroscópica, en sospecha de uropatía obstructiva, en mayores de 20 años con historia familiar de enfermedad poliquística, en una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml sobre minutos o en aquellos pacientes que requieran biopsia. Los factores de riesgo para progresión de enfermedad renal crónica van a ser enfermedades cardiovasculares, proteinuria, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, medicamentos nefrotóxicos, pueden empeorar la enfermedad. Recomendaciones para la inmunización en la enfermedad renal crónica. Se recomienda establecer esquemas de vacunación en las personas con enfermedad renal crónica. Se recomienda ofrecer vacunación anual para influenza a todos los adultos con enfermedad renal crónica. También administrar la vacuna antineumocócica polivalente a todos aquellos adultos con una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml por minuto y que presenten alto riesgo de infecciones neumocócicas. Se recomienda revacunar a las personas con enfermedad renal crónica a los 5 años de haber recibido la vacuna antineumocócica y se recomienda que en pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad y que presenten una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml sobre minuto, se les vacune contra hepatitis B. También en pacientes candidatos a trasplante renal se recomienda evaluar la pertinencia de otros esquemas de vacunación, por ejemplo, la hepatitis A, varicela, tétanos. Y en adultos mayores y en pacientes que se preparan para el trasplante renal se recomienda la colocación de la vacuna antineumocócica conjugada y por a 8 semanas la vacuna antineumocócica polivalente. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado con la enfermedad renal crónica, existen varias estrategias generales para el manejo de esta misma y así evitar las diferentes complicaciones que se pueden llegar a tener. Primero y lo más importante es la modificación a los hábitos del estilo de vida dentro de los pacientes para así intentar mejorar su vida
y evitar el uso de medicamentos como tratamiento. Primero que nada, se recomienda mantener un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales, alrededor de los 18,5 a 24,9 kilogramos sobre metros cuadrados para adultos normales y un índice de masa corporal de 23 a 28 kilogramos sobre metros cuadrados en adultos mayores. Se recomienda reducir el consumo de la sal a menos de 2 gramos al día de sodio, que corresponde a 5 gramos de cloruro de sodio o sal de mesa, a no ser que existan otras contraindicaciones agregadas. En pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes y una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, o que están en estadios G4 y G5, se recomienda una apropiada educación para lograr allanar un consumo proteico de 0,8 gramos por kilogramo al día, no más ni menos, ya que un aumento podría ser muy estrenoso para los riñones y un valor disminuido podría ser perjudicial para el paciente. Luego vamos a hablar sobre las recomendaciones para el manejo de la enfermedad renal crónica y sus comorbilidades. Primero que nada, cómo manejar la enfermedad renal crónica acompañada del aumento de la presión arterial. Hay que tener en cuenta que pacientes que presenten una albuminuria de menos de 30 miligramos en 24 horas y en quienes su presión arterial tomada en el consultorio sea persistentemente mayor a un valor de 140-90, deben ser tratados con antihipertensivos para mantener valores menores a dicho valor inicial de 140-90. Hay que tomar en cuenta que pacientes que presentan una excreción de albúmina mayor o igual de 30 miligramos en 24 horas y que presentan constantemente valores de presión arterial tomadas en el consultorio mayores a 130-80, deben ser tratados con antihipertensivos para mantener valores de presión arterial menores a 130-80. También hay que tomar en cuenta que personas con enfermedad renal crónica y diabetes o un índice de AC mayor a 70 miligramos sobre gramo o una albuminuria mayor a 30 miligramos en 24 horas, se sugiere mantener valores de presión arterial sistólica menores a 130 o una presión arterial diastólica menores a 80. También se recomienda utilizar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un IECA, o también un antagonista del receptor de angiotensina o ARA2 ante la presencia de una albuminuria mayor a 30 miligramos en 24 horas. También es importante tener en cuenta que se recomienda mantener la presión arterial sistólica menor a 120 en enfermos renales crónicos que cumplen los siguientes criterios. Pacientes que tengan el uso de antagonistas del sistema renina-angiotensina, que tengan enfermedad renal crónica y diabetes, y que tengan un IAC de 30 miligramos o más, que correspondería a una categoría A2 o A3, o una hipertensión más un índice IAC de 30 miligramos o más, que correspondería a una categoría 3, o pacientes con un IAC de 30 miligramos o más, independientemente de hipertensión o de enfermedad cardiovascular. Finalmente, para terminar con las recomendaciones del manejo de la presión arterial en personas con enfermedad renal crónica, hay que tener en cuenta que se recomienda medir la concentración de potasio sérico y tasas de filtración glomerular antes de iniciar el tratamiento con un antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y además repetir esta medición entre la primera y la segunda semana después del inicio de la medicación y después de incrementar cada dosis. Se contraindica completamente
el inicio de un antagonista del sistema de renina-angiotensina-aldosterona a personas con enfermedad renal crónica y valores de potasio sérico mayores o iguales a 6 mg por litro. Y tener en cuenta que cuando ya exista una hiperpotasemia, previo al uso de antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se recomienda evaluar, investigar y tratar la causa de dicha hiperpotasemia y reevaluar los valores de potasio luego de haber realizado el tratamiento. También es importante implementar que se recomienda suspender el uso de antagonistas del sistema renina-angiotensina si las concentraciones de potasio sérico son mayores o iguales a los 6 ml sobre litro, habiendo retirado otra medicación que podría causar la hiperpotasemia. No se recomienda modificar la dosis de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona si la tasa de filtrado glomerular disminuye menos del 25% de su valor inicial, o si la creatinina sérica incrementa a menos del 30% de su valor inicial, antes del tratamiento. En pacientes con enfermedad renal crónica tratados con antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en quienes la tasa de filtrado glomerular disminuya más del 25%, o la creatinina aumente más del 30%, se recomienda primero investigar otras causas del deterioro de la función renal, tal como la depresión del volumen o el uso concomitante de otra medicación nefrotóxica como los AINES. Y si no existe otra causa del deterioro de la función renal, se debe suspender por completo el medicamento antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, reducir la dosis o utilizar otro hipertensivo alternativo si se requiere. Pasando al manejo de la enfermedad renal crónica acompañada con hiperuricemia, vamos a tener que la hiperuricemia es un factor independiente tanto para el desarrollo como para la progresión de la enfermedad renal crónica sin asociación a otra comorbilidad. Si se decide iniciar el tratamiento para la hiperuricemia, se recomienda corregir la dosis para el filtrado glomerular estimado, de lo que podrían traer eventos adversos. Hay que tener en cuenta que la dosis inicial de allopurinol en estos casos debe ser menor a 100 mg diarios, la cual pueden ser incrementados progresivamente hasta 300 mg diarios. Dentro de la enfermedad renal crónica y el control glucémico, se recomienda que el objetivo de la hemoglobina glucosilada en pacientes con enfermedad renal crónica sea un factor para control glicémico solo en pacientes que no tengan anemia, ya que en pacientes que tengan anemias será un caso diferente. Primero que todo, en adultos mayores sanos, el objetivo de la hemoglobina glucosilada debe ser de menor a 7,5%, y en adultos mayores frágiles, el objetivo de la hemoglobina glicosilada debe ser menor a 8,5%. Hay que tomar en cuenta que se debe ajustar la dosis de metformina en pacientes con aclaramiento de creatinina entre 30 y 60 ml por minuto, alrededor de 1,73 metros cuadrados, que es un valor ya predeterminado. No se debe prescribir metformina en pacientes con un aclaramiento menor a 30 ml por minuto. Recomendaciones para el manejo de las complicaciones en insuficiencia renal crónica. Tenemos que en las manifestaciones como la anemia, se sugiere que en pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml sobre minuto se inicie una investigación de anemia relacionada a insuficiencia renal crónica. Se sugiere que se descarten otras causas de anemia en pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor a 60 y se recomienda que la anemia sea investigada y tratada en todo paciente con insuficiencia renal crónica con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la sobrevida y disminuir al máximo las transfusiones sanguíneas. El diagnóstico de esta se realiza cuando los valores de hemoglobina disminuyen de 13 gramos sobre decilitros en hombres y mayores de 15 años y en mujeres de 12 gramos sobre decilitros. Se recomienda determinar la concentración de hemoglobina en pacientes con anemia no tratados con agentes estimulantes de la eritropoyesis del siguiente modo. Cada 3 meses en pacientes con insuficiencia renal crónica estadio del 1 al 5 sin diálisis,
y cada mes en pacientes con insuficiencia renal crónica con hemodiálisis y diálisis peritoneal. También se recomienda que en pacientes en esta condición se incluyen los siguientes estudios dentro de la evaluación inicial, como la biometría hemática completa, índices eritrocitarios, la cinética del hierro y los niveles séricos de folatos y vitamina B12. Lo que no se recomienda es medir los niveles de eritropoyetina para el diagnóstico y el tratamiento de la anemia relacionada a insuficiencia renal crónica. Y tampoco se recomienda que al inicio de agentes estimulantes de eritropoyetina en pacientes con deficiencia absoluta de hierro. Se recomienda mantener valores de ferritina mayores a 100 nanogramos sobre mililitros y STAT mayor al 20% y de glóbulos rojos hipocrómicos menor al 10%. Se recomienda que la transfusión de paquetes globulares se realice solo cuando exista compromiso hemodinámico relacionado a la anemia para evitar riesgo de sensibilización. Se recomienda que en pacientes con anemia asociada a insuficiencia renal crónica refractaria, el tratamiento se investigue sangre oculta en heces, niveles de aluminio, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, enfermedades hematológicas, neoplasias y patologías ginecológicas. En cuanto a las recomendaciones para el manejo de la enfermedad ósea y metabólica asociada a insuficiencia renal crónica, los trastornos del metabolismo mineral y óseo asociados a esta enfermedad se incluyen alteraciones bioquímicas, alteraciones de recambio, mineralización, volumen, crecimiento lineal y resistencia ósea, presencia de calcificaciones vasculares y de tejidos blandos. También tenemos que el término de osteodistrofia renal debe reservarse solo para definir las alteraciones de la histología ósea que ocurren en pacientes con insuficiencia renal crónica. Se recomienda que los objetivos de tratamiento de las alteraciones del metabolismo óseo sean mantener la salud ósea, evitar la calcificación vascular mediante la minimización de los cambios hormonales compensadores, el control de la hiperfosfatemia, diagnosticar alteraciones relacionadas con la 25-hidroxivitamina D, el control de la hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Se recomienda también medir los niveles séricos de calcio, fósforo, hormona paratiroidea intacta y fosfatasa alcalina en todos los pacientes con insuficiencia renal crónica desde el estadio 3A. Se sugiere tratar la deficiencia de la vitamina D de acuerdo con las estrategias recomendadas para la población general. En pacientes en estadio 3 y 5, con evidencia de TMO-RC, se sugiere que se realicen rutinariamente las pruebas para determinación de la densidad mineral ósea, debido a que ayudan a predecir los riesgos de fractura como en la población general. Sin embargo, estas pruebas no permiten predecir el tiempo de la osteodistrofia renal. También en pacientes con grado 3 y grado 5 se sugiere utilizar las mediciones de la paratormona intacta sérica y de la fosfatasa alcalina ósea específica para la evolución de enfermedad ósea, debido a que valores marcadamente altos o bajos permitan predecir el recambio óseo subyacente. Se sugiere también detectar acidosis metabólica y corregirla para evitar la pérdida de masa ósea y muscular en el paciente con grado 3 y grado 5. En pacientes en grado 3 y 5, para el tamizaje de calcificaciones se sugiere realizar algunos de los siguientes exámenes, como radiografía posterior anterior de ambas manos y pelvis, radiografía lateral de abdomen, ecocardiograma. Las recomendaciones para el tratamiento específico para enfermedad óseo-metabólica asociada a insuficiencia renal crónica, se recomienda que las decisiones terapéuticas se basan en tendencia más que en los resultados individuales de laboratorio y que se considera de manera conjunta toda la información disponible de las alteraciones del metabolismo óseo y mineral asociadas a la insuficiencia renal crónica.
También tenemos que en pacientes en grado 3 y grado 5 se recomienda que las concentraciones séricas de calcio se mantengan dentro del rango normal para el método utilizado. Se recomienda restringir la ingesta de fosfato entre 0,8 a 1 gramos día en pacientes con insuficiencia renal crónica, la cual debe estar completamente con un seguimiento nutricional adecuado. También en pacientes en estadio 3 y 5 se sugiere usar quelantes del fosfato para el tratamiento de la hiperfosfatemia. Recomendaciones para el uso de suplementos de bicarbonato para el manejo de la acidosis metabólica. Tenemos que se debe considerar la suplementación con bicarbonato de sodio oral en personas con acidosis metabólica. Recomendaciones para el inicio de la terapia de sustitución renal en pacientes con insuficiencia renal crónica. Tenemos que se sugiere iniciar diálisis cuando los pacientes presenten uremia, incapacidad para el control de estatus volumétrico o la presión arterial, deterioro cognitivo asociado a uremia y situaciones de urgencia dialítica. Una tasa de filtrado glomerular entre 5 y 10 mililitros sobre minuto o de 15 a 20 mililitros en pacientes diabéticos. También se sugiere que se debe usar la puntuación de Van Zyl para predecir de forma individualizada el riesgo de muerte a 5 años antes del desarrollo de insuficiencia renal crónica terminal en pacientes adultos mayores no frágiles con insuficiencia renal crónica avanzada. El tratamiento conservador es una opción terapéutica viable para pacientes adultos mayores con comorbilidades y o pobre estado funcional. Recomendaciones para el nuevo inicio o suspensión de terapia de suficiencia renal en pacientes con insuficiencia renal crónica. Tenemos los pacientes que han sido informados y han tomado la decisión de no continuar con el tratamiento o iniciarlo. Pacientes que no están en capacidad de decidir, pero previamente indicaron su rechazo al tratamiento con consentimiento informado. Pacientes con daño neurológico severo e irreversible. Pacientes con patologías que tengan un pronóstico vital y funcional malo a corto plazo. Bueno, continuando con la prevención primaria de la enfermedad renal crónica, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo, es decir, cuáles son los indicadores ya sea de progresión, cuáles son los modificables y los no modificables de la enfermedad renal crónica. Dentro de ellos nosotros vamos a tener alteraciones que van a ser endocrino-metabólicas, las cardiovasculares, las estructurales anatómicas, las genético-familiares, las tóxico-farmacológicas, las obstructivas, entre otras. Empezando con las endocrino-metabólicas, nosotros vamos a tener a la diabetes, a la hipertensión arterial, a la litiasis renal recurrente, la cual va a tener más de 2 episodios por año, la hiperuricemia, el síndrome metabólico y el sodio sérico elevado. Dentro de esto también las cardiovasculares vamos a tener la enfermedad cardiovascular isquémica, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia vascular periférica y la enfermedad cerebrovascular. En cuanto a las estructurales y anatómicas, propiamente van a ser alteraciones de la estructura renal, es decir, en la parte anatómica del riñón. Vamos a tener una injuria renal aguda, un cáncer que puede ser genitourinario, los hematológicos, los mielomas múltiples o incluso la quimioterapia. Dentro de estas también vamos a tener la hematura aislada microscópica persistente. En cuanto a los siguientes factores que nosotros vamos a tener los genéticos familiares, en los cuales va a ser importante conocer la historia familiar de la enfermedad renal terminal, la historia de enfermedades renales hereditarias y las enfermedades multisistémicas y autoinmunes. Una de estas y una de las más que llevan mayor porcentaje en los pacientes es el lupus eritematoso sistémico. En cuanto a las tóxico-farmacológicas, vamos a tener el tabaquismo y la injuria renal por nefrotoxicidad, que en esto se va a dar por medicamentos como son los AINES, que pueden ayudar a que se produzca este tipo de toxicidad a nivel renal. En cuanto a los obstructivos, vamos a tener una uropatía obstructiva ya sea de cualquier causa o incluso una nefropatía por reflujo. También dentro de ellas vamos a tener una hipertrofia prostática. Cabe recalcar que también a través de las infecciones que se pueden presentar, como son las de las vías urinarias, que es una de las más recurrentes,
o si no, que ya tengan relación con la edad, estas de aquí pueden ser en el adulto mayor porque pueden presentar algún tipo de polifarmacia, es decir, por todas las patologías que ellos van padeciendo, algún síndrome metabólico, la hiperuricemia o incluso cualquier otro tipo de factor de riesgo que sea adicional a la enfermedad renal crónica. Ya. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener los factores de riesgo en cuanto a la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Entonces, al tener eso primero, nosotros tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer dentro de estos pacientes? Primero, tener una historia clínica muy detallada en cuanto al pasado e incluso a la parte actual de los medicamentos que este paciente esté tomando. ¿Por qué? Porque a través de eso pues nosotros podemos conocer un poco más de estos pacientes. Entonces, al momento de tener la historia clínica, nosotros vamos a saber cuáles son sus factores de riesgo y la estrategia de la cual nosotros tenemos que llegar para poder tener un tamizaje, lo cual va a incluir también el peso, la talla, el índice de masa corporal, la toma correcta de la tensión arterial, los exámenes de laboratorio, que estos van a ser la glucosa, el ácido úrico, la creatinina sérica, la tasa de filtrado glomerular e incluso el examen complementario de orina que conocemos como el EMA. Entonces también dentro de esto vamos a tener el ultrasonido renal, el cual va a ser un criterio clínico que nos puede ayudar en cuanto a pacientes que tengan alguna proteinuria o incluso alguna hematuria. Nosotros lo que sí recomendamos es que el monitoreo incluso de la tasa del filtrado glomerular al menos sea una vez por año en las personas que sean consumidoras habituales de medicamentos nefrotóxicos. Como ya lo mencioné anteriormente, ya sean por los AINES, también por los inhibidores de la calcineurina, también sea por el litio o por los inhibidores de la bomba de protones, que son uno de los pocos y que son, digamos, uno de los más comunes dentro de nuestro medio como tal. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la valoración inicial? Pues las recomendaciones para esto primero es tener un plan, el cual va a ser consensuado tanto con el paciente como con el médico, después de haberle dado toda la información que éste necesita saber para poder encontrar la causa de la enfermedad renal crónica, especialmente si nosotros sospechamos de que sea algún tipo de causa tratable, ¿verdad? Entonces, la valoración integral de la función renal es fundamental para poder determinar el mejor manejo de este paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos primero a recomendar que para esta valoración inicial el paciente tenga valores de creatinina sérica y podemos estimar también la tasa de filtrado glomerular utilizando las ecuaciones adecuadas, ya sea la CKD, la EPI y la MDRD, 4 o 6 variables dentro de ellas, obviamente. También nosotros se recomienda que los laboratorios clínicos puedan medir la creatinina sérica utilizando algún ensayo calibrado trazable, el cual esté estandarizado internacionalmente para poder comparar con la metodología que nosotros estamos usando de referencia. También debemos nosotros reportar la tasa de filtrado glomerular, además de la concentración propia de la creatinina sérica, especificando la ecuación que se va a utilizar en el reporte de estos, ¿verdad? También recomendamos a los médicos que consideren y reporten los casos en los que este tipo de tasa de filtrado glomerular sea menos precisa, es decir, todo lo que nos ayude a descartar esto en cuanto a hacer un tamizaje correcto, pues con factores o con estimaciones que sean probables y se acerquen un poco más a la verdad. La progresión de la enfermedad renal crónica. En esta progresión de la enfermedad renal crónica, pues una vez que nosotros vemos que los factores de riesgo, estos de aquí van a incrementar. Obviamente, como los volvemos a reiterar, son la enfermedad cardiovascular, la proteinuria, la injuria renal aguda, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, incluso el tabaquismo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener en cuenta? También que el uso crónico propio de los AINES y de los medicamentos que sean nefrotóxicos en personas con una enfermedad renal crónica va a estar relacionado no solamente con la progresión de la enfermedad,
sino que también con el uso esporádico o agudo que esté relacionado con la disminución reversible de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, lo que nosotros vamos a recomendar es que para poder identificar la parte progresiva en cuanto a la enfermedad renal crónica avanzada, ya sea en el adulto mayor o en la persona adulta, pues nosotros tenemos que ver primero que se deba realizar la tasa de filtrado glomerular y albuminuria al menos una vez por año en estos pacientes ya detectados con la enfermedad renal crónica, y también evaluar esta tasa de filtrado glomerular de manera más seguida en personas con alto riesgo de una progresión de la enfermedad renal crónica. También vamos a recomendar que en estos pacientes la toma sea un poco más precisa. Ya, entonces, por ejemplo, en personas que tengan una disminución de la tasa de filtrado glomerular que se ha encontrado en laboratorio como un hallazgo nuevo, entonces nosotros tengamos que en estas pacientes repetir la tasa de filtrado glomerular dentro de 2 semanas para poder excluir causas o deterioro agudo de esta tasa de filtrado glomerular. Un ejemplo en estos va a ser la injuria renal aguda o el inicio de terapia con antagonistas del sistema renina-angiotensina, ¿ya? Luego de nosotros tratar de conocer esto, vamos a ver un poco de la progresión acelerada de la enfermedad renal crónica, que esta va a estar en presencia de las siguientes circunstancias. La primera es la disminución sostenida del 25% o más en la tasa de filtrado glomerular calculada. También vamos a tener el cambio del estadio de la tasa de filtrado glomerular dentro de los 12 primeros meses. Es decir, que si un paciente se encuentra en un grado 2, avanza a un grado 3, pues nosotros ver de esta manera qué está ocurriendo con este paciente. Otro de estos es la disminución sostenida anual de 5 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados o más en la tasa de filtrado glomerular. Tenemos que tener en cuenta que las unidades para poder medir el estadio en que se encuentra el paciente es en milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Nosotros también vamos a definir como progresión acelerada solo si existe la disminución sostenida del 25% o de la tasa de filtrado glomerular en 12 meses o que exista una disminución sostenida de 15 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados o más dentro de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, nosotros tenemos que ver que a mayor número de mediciones de creatinina sérica y la periodicidad con la que ésta se vaya siguiendo, puede incrementar la certeza de la progresión identificada en este caso en qué estadio se encuentra esta persona. Bueno, en las personas con progresión de enfermedad renal crónica se debe evaluar tanto el manejo e identificar las causas que sean reversibles y referir a distintas especialidades como la amerita. Entonces, cuando se va a evaluar esta progresión, nosotros debemos que extrapolar la disminución de la tasa de filtrado glomerular y poder planificar de esta manera estrategias para poder intervenir donde nosotros veamos que haya la posibilidad de que el paciente requiera algún tipo de terapia de reemplazo renal a futuro. Entonces, vamos a recomendar evitar la polifarmacia en los grupos susceptibles que se puede dar en los adultos mayores, ya sea por causas de interacciones farmacológicas que puedan causar una nefrotoxicidad, también la falta de adherencia terapéutica, las alteraciones de las comorbilidades asociadas a estos pacientes, algún trastorno hidroelectrolítico, alguna alteración cognitiva con caídas y como consecuencia de eventos a un mayor deterioro de la función renal.